Gloria a Dios. Praise God. Aquí estamos una vez más por unos 10-15 minutos. Here we are once again for about 10-15 Queremos more hablar minutes. un poco de la palabra de Dios. We would like to speak about the Word of God. Es una cosa muy importante escuchar la palabra de Dios. It is something very important to listen to the Word of God. Es alimento a nuestro espíritu That is food to our souls. y necesitamos esto en nuestras vidas. And we need this in our lives. Vamos a meditar un rato sobre un tema que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Let's meditate for a moment in the book of Matthew. El tema que queremos hablar un momento es la única señal. The theme is the only sign. Está hablando Jesús, está hablando nuestro Señor Jesucristo. That's where Jesus Christ is speaking. So, vamos a leer nuestro pasaje bíblico para que podamos entender. So let's read our biblical passage, that way we can be able to understand. San Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42. Matthew 12, verses 38 to 42. Dice la palabra del Señor: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a sign from you. He answered, a wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. For as Jonah was there 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be there days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here. Amén. Amen. Una de las cosas, como leímos comenzando nuestra lectura, One of the things that we have read, dice que los judíos de aquel it entonces says that the Jews back then le pedían señal a Jesús. would ask Jesus for some signs. Creo que el ser humano siempre se ha movido en esta línea. The human being has been moving along this way, Siempre buscan señales. always looking for signs. Y a veces dicen, si yo no veo una señal, yo no creo. And sometimes they've said, well, if I don't see a sign, then I don't believe. Pero nuestro Señor Jesucristo en ese entonces But our Lord Jesus Christ at that les time habla de una manera muy directa. speaks to them directly. Ellos querían, ¿verdad?, que Jesús hiciera un milagro, algo que pudiera ellos, ¿verdad?, ver.
They wanted Jesus to do some type of miracle so that they can be able to see, y que ellos pudieran creer que Él es el ungido de Dios, so that way they can believe that he was the anointed of que Él es el God, Mesías. that he is the Messiah. Y esto era lo que estaban buscando. And this is what they were looking for. Un poquito de la historia. A little bit of this story. Dice que la historia dice que alrededor del año 45 después de Cristo, The story says that the year of 45 after Christ, se levantó un hombre llamado Teudas there was a man that was called Teudas, y él se proclamaba a sí mismo el Mesías. and he would say that he was the Messiah. Convenció a muchas personas He convinced a lot of people, y les dijo, quiero que me sigan y vengan, vamos a ir al río Jordán, and he said to them, I want you to follow me to go to the river Jordan porque River, voy a dividir el río because I'm going to divide the river, y vamos a pasar. and we're going to pass by. Como pass una through. prueba, él quería mostrarles como una prueba de que él era el Mesías. He wanted to show them like proof that he was the Messiah. Por supuesto, la historia dice que no sucedió. But Nada de of eso course, pasó. the story says that did not take place. Entonces, él quedó mal, So he looked like if he was o wrong él era un mentiroso. or a liar. He was a liar. Y así en la historia se han levantado muchas personas And that way there's been other persons that have come forward with that diciendo same que son el story, Mesías. that they are the Messiah. Algo muy reciente, algo que pasó hace un par de años atrás. Something that occurred a couple of years ago. Un hombre que era un líder que dijo que él era el Mesías. A man that was a leader said that he was also the Messiah. Él murió He died. y los que le seguían estaban en un lugar con él, And those that followed him was in a place with him, con el cuerpo del muerto, with his dead body, esperando que después de 3 días waiting for after 3 él days se iba a levantar. he would be able to rise. Por supuesto que no pasó. But obviously that did not take place. Han pasado ya más de varios años There's been several years, y no pasó lo que ellos esperaban. and that did not happen, things that they thought that would take place. Y así nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado de que vamos a vivir tiempos donde van a venir personas diciendo yo soy el Cristo, And that's how Jesus Christ had told us that there's going to be several people that are going to say that they are Christ, pero son mentirosos. but they are liars. Sin embargo, en nuestra historia de hoy, But en la in our Biblia, stories for today, nos habla de lo que Jesús les dijo a estas personas. the Bible tells us of what he is saying about these people. Primero Jesús en aquel entonces les dijo que ellos eran una generación mala y adúltera. First, Jesus had said that they were bad and adulterous, a bad generation. Y me parece que la generación de aquel entonces y nuestra generación hoy día And the no ha generation, cambiado. and the generation back then or the generation nowadays has not changed. Sigue en el mundo generaciones malas. In the world, there are still bad generations. Muchos de nosotros estábamos con ese grupo, A lot of us was with that group, pero el Señor nos rescató. but the Lord saved us. El Señor vino y nos cambió. He saved us and He Y changed por us. eso ahora le seguimos y servimos a Cristo And Jesús. that's why now we follow Him, we follow Y Jesus tenemos que seguir Christ. proclamando la palabra de Dios. We need to proclaim the Word of God. Una de las cosas que tenemos que pensar también es One of the things we need to think of is que cuando las personas cuando las personas no quieren servir a Dios, when the people do not want to serve God, por supuesto que van a ser personas malas obviously they're going to be persons that are y bad, van a estar en pecado, and maybe they will be in sin, como muchos de nosotros, like a lot of us. pero ahora estamos en Cristo But Jesús. now that we are in Jesus Él nos Christ, limpió y nos perdonó de nuestros pecados. He has cleansed us and forgiven us from our sins. Pero si no pedimos perdón por nuestros pecados, But if we do not ask for forgiveness of our seguimos sins, en la misma condición. we continue being the same way.
La gente le están pidiendo a Jesús una señal. The people are asking Jesus for a sign. Y Jesús les dice a ellos, And Jesus says to them, la única señal que les voy a dar the only sign I can give you es la señal del profeta Jonás. is the sign of the prophet Jonah. ¿Por qué nuestro Señor Jesús hizo referencia a Jonás? Why did Jesus made a reference of Jonah? Cuando leemos la historia de Jonás, When we read the story of Jonah, Dios lo envió a la nación de Nínive God sends him to Nineveh. y le envió con un mensaje. And he gave him a message. Les dijo, ve a Nínive He said, go to y Nineveh diles que de aquí a 40 días Nínive será destruida. and say from here to 40 days will be destroyed. Y los de Nínive creyeron el mensaje que Jonás estaba diciendo o el mensaje que estaba predicando. And those that are from Nineveh was listening and believed the message that was being preached to them. Y la Biblia dice And the Bible says que el rey de Nínive that the king of Nineveh mandó que todos los ciudadanos, hasta las bestias, tenían que ayunar y arrepentirse por 3 días. sent everyone over there and said that they would have to repent for 3 days. Y se arrepintieron And they repented. y Dios les perdonó. And God forgave them. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está tratando de decirnos? What is the teaching that Jesus is trying to tell us? Está diciéndonos que los de Nínive creyeron al mensaje de Jonás. He's trying to say that those that come from Nineveh believe Jonah. Y entonces Jesús los mira y les dice a ellos, And then Jesus says to them, ahora yo les digo a ustedes, and now I tell you, aquí hay alguien más que Jonás. there is someone that's more than Es más Jonah, grande que Jonás. that's greater than Jonah. Es Jesús el que les está hablando. Jesus, the one that Él les he's está talking about. diciendo a ellos, He is telling them Jonás fue una señal para los de Nínive. that Jonah was a sign for those in Nineveh. Yo estoy aquí como una señal para el mundo. I am here now for a sign of the world, to the world. Y Jonás era una señal para el pueblo de Nínive, pero también él traía un mensaje de Dios. And Jonah was a sign to Nineveh, and then now the story of Jesus is coming forward. Ahora Jesús les está diciendo a ellos, Now Jesus tells them, yo soy la señal de Dios I am the sign of y God, no queréis reconocerme. and you do not want to recognize me? Esto es algo que nos hace pensar. This is something that makes us think. ¿Por qué el pueblo no quería reconocer eso? Why is it that the people didn't want to recognize that? Y tristemente está pasando hasta el día de hoy. Sadly, that's still taking place today. Jesús es la señal que vino de Dios. Jesus is the sign that has come Es el from God. Salvador del mundo. He's the Savior of the world. Él pagó el precio para el perdón de nuestros pecados He paid the price for the forgiveness y of que our pudiéramos ser sins, libres. and that we could be free. Pero ¿qué es lo que está pasando? But what's going on? La gente no quiere oír ese mensaje. People don't want to listen to that message. No quieren oír lo que se les comparte, lo que le predicamos a Some veces. people, they don't want to listen to what we're sharing with them, what we're telling Un them. un par de años atrás, A couple years back, aquí en Norristown, here in Norristown, salimos a repartir tratados we went out to hand some Bible tracts. y me acerqué a unas jovencitas negras americanas And I got close to some young ladies, y les di el tratado, les dije, este tratado te habla de Dios y de que Cristo murió en la cruz por tus pecados. and I gave them the tract and said, this speaks about Jesus, the one that died on the cross for your sins. Ella agarró el tratado She took the tract, y enfrente de mí lo tiró al piso and in front of me, she threw it on the floor, y siguió caminando. and she kept walking. Entonces Jesús es una señal Jesus is a sign que la gente está rechazando. that people are rejecting him. De una manera libre está rechazando el mensaje. Freely, they're rejecting the message.
Entonces la gente no quiere oír el mensaje de Dios. And then some people don't want to listen to the message of God. Muchos sí hemos escuchado el mensaje de A Dios. lot of us, yes, do want to listen Algunos to the de message of nosotros God. tal vez nos resistimos, Some of us maybe beforehand resisted or ya didn't que want to hear no it. queríamos oír. We didn't want to hear it before. Decíamos que éramos religiosos, Or we would just say we were just religious. que nosotros creemos en esto y en aquello, We believe in this and y in que no that. queríamos creer en lo que nos estaban But hablando. we didn't want to believe in what they were telling us. Pero finalmente el Señor nos tocó But finally, the Lord just touched us. y le aceptamos en nuestros And we corazones. accepted Jesus in our lives. Entonces, mis amados, vivimos en un mundo donde las nuevas generaciones se están olvidando que hay una Biblia y que hay unos mandamientos. We live in a world where the new generations know that we have a Bible. Se están olvidando de los mandamientos de Dios. They're forgetting about the Bible. They're forgetting about the commandments of God. Hace unos días, hace un tiempo atrás, There's been a couple days or a time passed. alguien se acercó a un joven, Someone came to a young person. un joven como de 25 años. He was about 25 years old. Él estaba en la universidad He was in the university. y se acercó a este caballero y le dice, And someone got close to him and said, ¿tú sabes cuáles son los 10 mandamientos? "Do you know what are the 10 commandments?" El joven se quedó pensando por un momento The young person just stood still and was y thinking. medio sonriendo después de unos segundos And he kind of smiled for a couple of seconds. y le dice al que lo está entrevistando, And he said to the one that was speaking to him, dice, disculpe, dice, pero no sé ninguno de ellos. "I'm sorry, but I don't know any of them." Entonces el que lo está entrevistando And then the one that's interviewing him le hace otra pregunta. has another question for him. Dime los nombres de las diferentes cervezas que hay en el mundo. He says, "Tell me the different names that the beers have in this world." Y le mencionó como ocho diferentes nombres. He mentioned about 8 different names. Entonces cuando vemos cosas así, When we see things like that, no saben nada de Dios, pero saben mucho de las cosas malas que hay en el mundo. some people don't know the things of God, but they do know a lot of things of this world. Entonces Jesús le está diciendo a esta gente, And then Jesus tells them, ustedes no quieren reconocer la advertencia de Dios. you do not want to recognize the life of Jesus or of God. Ustedes no quieren reconocer que yo soy el mensaje de Dios. You don't want to recognize that I am the message of God. Entonces Jesús le hace referencia a Jonás, And then Jesus tells Jonah, les hace referencia de lo que hizo Jonás. he makes the reference of what Jonah has done. Y también les habla de la reina del sur, And he also speaks of the queen of the south que ella vino a ver a Salomón that came to see Solomon. y vio la sabiduría que había en Salomón. And she's seen the wisdom that Solomon had. Entonces Jesús les dice a estas personas que le están escuchando, And then Jesus tells these people that are listening, yo soy mayor que Jonás. I am greater than Jonah. Jonás habló el mensaje de Dios. Jonah spoke about the message of God. Jesús le dice, yo soy el mensaje de Dios. Jesus says, I am the message of God. Yo soy, es como diciéndole en otras palabras, yo soy el Mesías. In other words, to say, I am the Yo soy Messiah. el Salvador. I am the Savior. Y cuando él hace referencia a la reina del sur, And when he makes a reference of the queen of the south, es como diciéndole, it's like saying, Salomón era un hombre sabio, Solomon was full of wisdom. pero yo soy, como diciendo, yo soy más, aquí está, yo soy la sabiduría, But I am the wisdom. yo soy mayor que él. I am greater than he Y esto es is. lo que Jesús está tratando de enseñarle a estas And personas, this is what Jesus is trying to show them, diciéndoles a ellos, telling them, yo traigo un mensaje mayor que Jonás. I bring you a message that is greater than Jonah. Jonás solo le dijo al pueblo que se arrepintieran. Jonah just told everyone to repent, Ellos se arrepintieron. and they repent. Pero yo les vengo a decir a ustedes, But I'm coming to tell you, arrepiéntanse
repent, que yo soy el Salvador de because ustedes. I am your Savior. Eso es mayor, yo soy mayor que So Jonás. he is greater than Jonah. Y Jesús les hace entender, vosotros sois tan ciegos And Jesus makes them understand you are so blind que no podéis ver la verdad. that you cannot see the truth. Y son tan sordos And they are deaf que no quieren escuchar las advertencias. that they don't want to listen to the warning signs. Esto es lo que Jesús habló en aquel entonces, This is what Jesus spoke to them Dos- back then, 2500 años atrás. a long time ago. Entonces vivimos hoy día en una generación And now we're living today in this generation que también no quieren oír where also they don't want to y listen no quieren ver. and they don't want to see. Por eso es importante cuando Jesús nos habla en la palabra de Dios That's why it's important when Jesus speaks to us through His Word y dice que las gentes que han creído and says that those that have believed se levantarán en el día del juicio will be lifted up on Judgment Day, y les van a decir a los de esta generación: and they will tell this generation, ustedes tuvieron mejores privilegios que nosotros, you have better privileges than us, pero no quisieron creer. but you don't want to believe. Nosotros creímos We believed, y no teníamos muchas evidencias. and we didn't have a lot of evidence. Entonces, este es el mensaje de Jesús. So this is the message of Jesus. Otra de las cosas que tenemos que mirar es que en la vida tenemos privilegios y responsabilidades. In our lives, we have privileges and responsibilities. Estas dos cosas corren juntas, These caminan two things are juntas. parallel, one next to the other. Hoy nosotros que vivimos en este tiempo Today that we live in this time, tenemos grandes privilegios. we have great privileges. Tenemos iglesias. We have churches. Tenemos una de las cosas que tenemos es la Biblia, We have the Bible, la palabra de Dios. the Word of God. Los hombres de antes, los hombres de antes no tenían la Biblia. The men back then did not have any Bibles. Nosotros tenemos la palabra But de we Dios. do have the Bible. Pero a veces hay personas que no quieren leer la Biblia. But there are some people that they don't want to read the Bible. No quieren escuchar lo que la Biblia dice. They don't want to listen to what the Bible Es says. más, ellos creen que la Biblia es un libro peligroso. Some people believe that the Bible is a dangerous book. Entonces estamos viviendo en una generación, como dijo Jesús, mala y perversa. So that's why we are living in a world that's generations are bad and perverse. La palabra de Dios ha llegado, pero ha costado mucho para llegar a nosotros. The Word of God has come to us, Pero ha costado mucho. but it cost a lot. Por ejemplo, hubieron tiempos en el pasado For example, there were times back then que enseñar de la Biblia teaching the Word of God. era pena de muerte. Back then, they would kill you. Estaba prohibido que hablaran de la Biblia. Estaba It was prohibido. prohibited. It was prohibited to read the Word of God. Entonces hubieron tiempos que la gente ha vivido a través de los tiempos So as people lived que back in the day, la gente agarraba la Biblia y la leían en las noches, en la oscuridad, se escondían para leer la Biblia the people would read the Word of God. They would hide y lo hacían por las noches. and they would be quiet and they would do it during the nighttime. Otras personas Other people pagaban para que les leyeran la Biblia would pay someone to read the Bible to them, y otras personas and other people intercambiaban, would exchange. les daban productos de alimentos a alguien, They would give someone food, pero a cambio que ellos les dieran un capítulo de la Biblia o 2 capítulos de la Biblia. in exchange for someone to read a chapter or 2 of the Bible to them. Le arrancaban 1 o 2 hojas a la Biblia They would rip 1 or 2 pages from the Bible y lo intercambiaban. and they would just exchange it. for Porque la food. gente tenía hambre de oír la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Because some people were hungry and they wanted to listen to the Word of God. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, And when we hear about these things, hoy día nosotros tenemos una Biblia o 2 o 3 Biblias en nuestras casas. nowadays we have 1 or 2 or maybe 3 Bibles in our La homes. pregunta es, The question is, ¿qué haces con ellas? what do you do with it?
Ese es un privilegio, That's a privilege tener la palabra de Dios. to have the Word of God. Pero si no la lees, But if you don't read it, no estás siendo responsable. then you're not being responsible. Y por ello, Dios te va a juzgar. And for that, God is going to judge you. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto. Es un privilegio que Dios nos ha dado. And then we have to think about this. This is a privilege that God has given us. Y tengamos cuidado And let's be porque careful vivimos en tiempos peligrosos. because we are living in difficult times. Y muy pronto And soon, muchas personas van a hacer guerra contra la Biblia. a lot of people or persons are going to bring war on the Bible, on the Word Against the of God, Bible. against the Bible. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de aprender, de poder leerla, So we need to learn to read it porque es importante. because it's very El important. segundo, un punto más que quiero compartir Another point es que tenemos el privilegio de tener libertad de adorar a Dios. is that we have the privilege to worship the Lord freely Hoy día today. podemos cantar, We can sing. podemos, ahora no, pero cuando a las iglesias las abran, podemos venir a las iglesias And when the churches open again, we can just get together again in the churches y alabar a Dios. and praise the Lord. Puedes gritar, You can shout to puedes the levantar Lord. tus manos, You can lift your hands up to the Lord. puedes brincar, You can jump. puedes llorar alabando a You Dios. can cry praising the Lord. Y nadie te va a decir nada. And no one can tell Es you un anything. privilegio que tenemos hoy It's a día privilege that we de have adorar today a Dios. to praise the Lord. Algo que no siempre ha sido así, Something that has not always occurred. porque hubieron tiempos Because there were donde adorar a times Dios where worshiping the Lord, también le costaba la vida a la gente. it would cost you your life. Por ejemplo, cuando el emperador romano Nerón For example, Nerón, the emperor, the Roman emperor, cuando él mandó a matar a los cristianos en el Coliseo de Roma, when he sent to kill the Christians, los cristianos morían alabando a Dios. the Christians were being killed and they were praising the Lord. Y eso a Nerón le enfurecía, And the king just got angry, very angry. porque él decía, ¿cómo es posible Because he would say, how is it que possible están muriendo that they're y dying están alabando a Dios? and they're still worshiping the Lord? Y cada vez que él veía eso, And every time he would see that, él se endiablaba más. he used to get really annoyed or angry. Demonios se le metían a ese hombre, The devils would go into his body porque no entendía. because he didn't understand. Pero cristianos morían alabando a Dios, But the Christians died worshiping the Lord, confesando que Jesús es el Señor. confessing that Jesus is Lord. En aquel entonces Back then, obligaban a la gente a decir they would obligate the people to say que Nerón era el Señor, that the King Nero was the Lord, o que el César de Roma era Nerón o era Dios. or that Caesar was God. Y como los cristianos decían, no, tú no eres Dios, And the Christians would say, no, you're not God. por eso los mandaban a matar. That's why he would just send them Entonces to tenemos death. privilegios hoy día. So we have privileges today. Quiero terminar con esto. Let me finish with this. Si un hombre posee a Cristo en su corazón If one man has put Christ in his heart, y tiene una Biblia and he has a Bible, y tiene una iglesia, and he has a church, es heredero de todos los privilegios de Dios. he would inherit all the privileges of God. Es una bendición. That's a blessing. Y si por alguna razón cerraran las iglesias, And say, for instance, they just close the churches. nos podemos, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí hay una iglesia. Where there is 2 or 3 gathered in his name, that's a church. Así que, otra vez, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, So if we have Christ in our si hearts, tenemos la Biblia if we have the Bible, y si tenemos una iglesia, and if we have the church,
estamos completos en el Señor. then we are full in the Lord. Démosle gracias a Dios Let's give God the thanks por esa bendición. for that blessing. Oramos. Let's pray. Padre, te damos gracias en este momento. Dear Heavenly Father, we thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra Thank you because you teach us las through cosas your word, maravillosas things that are que wonderful, tú dijiste that you have said y que tú hiciste. and that you have done. Tú les dijiste a estas personas, You told these people la única señal que van a tener ustedes the only sign you would have es que tú estarías 3 días y 3 noches is that you will be 3 days and 3 nights, y que te levantarías, resucitarías and that Jesus will resurrect. y que serías el Señor de He will señores be resurrected and he will be Lord of lords y el Salvador del mundo. and the Savior of the world. Y la muerte estaría vencida. And death was conquered. Gracias, Dios, en este día. Thank you, Lord, for Gracias today. por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos, Señor, a entender Help us to understand todos los días every day las señales your signs, que tú nos das the signs you have given us, y que podamos darte la honra y la gloria. and that we can always give you the honor and the glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios les bendiga, God bless que you. les guarde God keep you. y sigamos orando a nuestro Dios. And continue praying to the Lord. Amén. Amen.